Ok, vamos a dar inicio ahora sí a nuestro programa del día de hoy, empezando con una conferencia muy importante que se llama Estudio Demográfico del CIAM, que es el Consejo Intercomunitario de Adultos Mayores. Esta conferencia la va a impartir Freddy Charabati, presidente actual del CIAM, y la doctora Mariana no pudo venir porque estaba enferma, así que Mariana López Ortega no está aquí, y la doctora Mina Konigsberg, que nos acompañan el día de hoy. Voy a pedirle que nos pongas un poquito de la semblanza. Mina estudió la licenciatura y la maestría en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana, realizando el trabajo experimental de la maestría en SIMBESTAF, estudio del doctorado en Ciencias Biológicas en la UNAM y el trabajo experimental en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, becada por el CONACYT y la beca Fulbright. Realizó una estancia sabática en el Instituto Barshop para estudios de envejecimiento y longevidad de la Universidad de Texas en San Antonio. Actualmente es la jefa del área de Bioquímica y Fisiología Celular del Departamento de Ciencias de la Salud de la UAM Iztapalapa, en donde también dirige el Laboratorio de Bioenergética y Envejecimiento Celular. Ha publicado más de 50 artículos en revistas internacionales y varios libros. Además, ha dirigido tesis de alumnos de licenciatura y posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. La semblanza de Mariana la voy a saltar y les leo la semblanza de Freddy Charabati, originario de la Ciudad de México. Estudios básicos en el Colegio Hebreo Sefaradí, estudio de cinematografía en el CUEC, alta dirección de empresas en el IPADE, programa OCM, Harvard Business School. Profesionalmente es director general de Lito Press desde 1971, fundador y director general de Microprint, fundador y director general de Imprimart, trabajo comunitario y movimiento juvenil Aneoar Accioní, capítulo juvenil en Pnei Brit, Grupo Alternativa, Beta y Aladdin, Fundación Activa, Comité de Análisis Estratégico del CJM, CAE, Consejo Intercomunitario de Adultos Mayores CIAM, Comité de Construcción de Beití, que posteriormente van a saber de qué estamos hablando. Les pido un fuerte aplauso para ellos y les dejo el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a presentar nuestro trabajo. Lástima que no pudo venir la doctora Mariana López y que no dijeron su semblanza, pero en realidad ella, como ven acá, ella trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría, en el Departamento de Investigación en Epidemiología. Entonces ella es en realidad la experta en demografía y en epidemiología. Y pues yo trabajo en envejecimiento celular, que no tiene mucho que ver con esto, pero entre las dos, y gracias al apoyo del CIAM y también con la participación de Freddy, es que pudimos hacer este trabajo que les voy a presentar ahorita. ¿Ya? Para que yo diga también algo, ¿no? Este proyecto es una iniciativa para hacer un estudio de datos duros cuantitativos dentro de la comunidad. Y entonces esto se nos propuso, nos pareció de valor y creemos que es algo que nos va a servir a todos los que estamos involucrados con el tema de adultos mayores, porque nos da datos con los cuales trabajar, ¿no? Voy a leer, es un estudio cuantitativo con diseño transversal de alcance exploratorio y descriptivo sobre el estado de salud y bienestar de las personas de 60 años y más de la Comunidad Judía de México, que se comparará con los estudios de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México. Ese fue también el móvil de hacerlo junto con Mariana y Mina, ¿no? Que esto está paralelo con el estudio que se hace a nivel nacional, entonces nos da también datos en ese sentido. El proyecto del estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Geriatría, según lo establecido por la Ley General de Salud y el Reglamento en Materia de Investigación para la Salud de México, por parte del INGER. Asimismo, el proyecto fue presentado para su aprobación al CAE,
quien previa consulta con la presidencia del Comité Central de la Comunidad lo encontró valioso y trascendente, tanto por el valor de la información como por el rigor académico con el que se hizo y que está propuesto, ¿no? Y ahora lo que toca es enseñarles, les quiero comentar que, bueno, ahora lo va a decir Mina, cómo fue la metodología y todo, pero fue un esfuerzo realmente importante de muchos colaboradores, nos llevó mucho más tiempo del que esperábamos, a veces somos un poquito reacios a dar información de nosotros, por lo que quieran decir, pero algunos de nuestros adultos mayores nos costó trabajo entrevistarlos, pero finalmente logramos el estudio y es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces, adelante. Bueno, entonces les voy a platicar un poco sobre los resultados del trabajo que encontramos nosotras. No les voy a presentar todos los resultados porque fue un trabajo muy amplio, sino los que nos parecieron más pertinentes para el foro del día de hoy. Pero antes de eso me gustaría hablarles un poco sobre la demografía del envejecimiento en México. O sea, ya sabemos que a nivel mundial la población de adultos mayores ha aumentado y adultos mayores se sigue considerando 60 años y más, aunque ya sabemos que eso, pues tal vez en estas épocas no es exactamente cierto, porque pues ya como la población ha aumentado y también la calidad de vida de las personas, entonces pues a los 60 años no se puede decir que sean viejos, pero así se sigue considerando y por eso lo hicimos en el estudio. Sin embargo, en algunos lugares, por ejemplo en el Centro Médico 20 de Noviembre, que es del IMSS, la unidad de geriatría no atiende personas menores de 75 años, porque ya hay tantas que ya son demasiadas. Entonces, yo creo que esta definición va a tener que cambiar y tal vez lo pudieran discutir, pero por mientras, pues lo tomamos así, ¿no? Entonces, bueno, la demografía que hay en México, esto fue tomado de los datos del Censo Intercensal de 2015 que hizo el INEGI, es que la población de personas en México de 0, no se ve casi, ¿verdad? Bueno, de 0 a 59 años es casi del 90%. Y de adultos mayores de 60 años es del 10%, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, pues eso denota, no les traigo una pirámide poblacional porque pues de esto no se trata la charla, pero cada vez hay más personas adultas mayores y lo que ha estimado la CONAPO es que para el año 2050 más o menos entre el 20 y el 25% va a ser mayor de 60 años, es decir, uno de cada 4 o 5 mexicanos va a ser mayor de 60, 65, lo cual es muchísimo, y entonces ya todo el país está empezando a ver, o las personas de toma de decisiones, institutos de salud, etcétera, qué se va a hacer con este problema. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo estará la comunidad judía? Estos son datos del censo que se acaba de hacer en el Comité Central el año pasado, 2016, y nosotros ya estamos a 19%, o sea, casi 1 de cada 5 personas de la comunidad es adulto mayor, o sea, nosotros ya estamos aquí, y pues no nos hemos preparado, ¿no? Entonces, bueno, primero queríamos ver en este estudio por qué y cómo es que hemos llegado a estos números y en qué condición están los adultos mayores de nuestra comunidad. Y ya después, pues ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces les voy a enseñar, este fue básicamente el objetivo que teníamos. Entonces se hizo, como les decía, en una muestra representativa de adultos mayores de 60 años y más de la comunidad. Para la selección se usó el registro de población del Comité Central y se realizaron 295 encuestas. Me voy a detener unos minutos en esto. En este caso se solicitaron los números de las personas a las listas de todas las comunidades, de todas las, bueno, no las quiero decir porque se me olvida, pero todas las comunidades, o bueno, sí las digo por los que no saben, ¿no? Que son la comunidad Ashkenazí, Maguen David, Monte Sinai, Bet Israel, Betel y Sefarad. 6. Entonces, bueno, no estaban en orden alfabético. Bueno, entonces se solicitaron las listas, no nos dieron las listas completas, nos dieron por decir los números. Entonces, de esos números, nosotros hicimos una muestra aleatoria que sea estadísticamente significativa para que esa muestra sea representativa de cada una de esas comunidades y de toda la comunidad en general. Entonces, por decir algo, si en nuestro muestra aleatorio salía el número 815 de la comunidad sefaradí, entonces preguntábamos, ¿quién es el 815? Y ya nos daban el dato de esa persona. De tal manera que fue difícil hacer las encuestas
porque muchas de las personas o estaba mal el dato, o no estaban, o no querían contestar. O sea, no es de que cada quien fue a entrevistar a su abuelito o a su tío, sino que fueron personas al azar para que fuera totalmente representativo. Y se obtuvieron 295 encuestas con un porcentaje de confianza del 92%. No pudimos obtener más porque, por los problemas que les digo, de que no estaban bien los datos o la gente no quería contestar porque pues no se les daba suspicacia, etcétera, y entonces se iba alargando el tiempo hasta que llegó un momento que dijimos, pues ya no. La siguiente, por favor. Bueno, se contó con la cooperación de una gran cantidad de encuestadoras dentro de la comunidad. Para ello se capacitaron a estas encuestadoras, se dieron sesiones explicando cómo era el cuestionario, cómo tenían que preguntar, cómo tenían que hablar por teléfono para pedir la cita, etcétera. Inicialmente se hicieron 40 encuestas piloto con 40 encuestadoras, bueno, no 40 encuestadoras, como 20 o 15 encuestadoras que fueron a encuestar a 40 personas y se hicieron los ajustes de preguntas que no estaban claras, etcétera, y ya después la encuesta verdadera, estas 40 no están incluidas en las 295. Después la encuesta se inició el 11 de enero de 2016 y ya se realizó la encuesta. A todas las personas que participaron se les entregó una hoja explicando de qué se trataba la encuesta, se les solicitó su firma de autorización, de que están informados de qué se trata, se les explicó, y una de las copias se quedó con ellas la persona encuestada, otra de las copias nos quedamos nosotras, y a partir de ahí, pues esa persona ya nada más se volvió, digamos, un numerito para que todos los datos sean confidenciales y nadie va a saber el nombre de las personas encuestadas. La siguiente, por favor. Bueno, el cuestionario que aplicamos consta de 7 partes. Como les digo, no todos los resultados se los traigo acá, pero básicamente la primera parte es la característica de la persona mayor en su entorno, es decir, cuántos años tiene, si es hombre, mujer, casada, soltera, etc. La segunda es un cuestionario de salud y bienestar de la persona que se llama SF36, que tampoco casi no les traemos nada de eso, y este cuestionario es un cuestionario que ya está estandarizado a nivel mundial para detectar la calidad de salud de las personas, por decir si se cansan mucho, si son autosuficientes, etc. Es un cuestionario un poco tedioso, pero ya está estandarizado en todo el mundo y esto nos va a permitir comparar a la comunidad judía de México con otras comunidades judías y no judías del mundo, en general con toda la población mexicana y con todo tipo de poblaciones donde se haya realizado esta encuesta. Luego, funcionalidad y comorbilidad. Funcionalidad es qué tanto se manejan en la vida diaria, y comorbilidad significa una enfermedad primaria y otras enfermedades asociadas a ella. Es decir, si tienen una enfermedad, por decir diabetes, pero si además de esa tienen hipertensión o algunas otras, ¿no? Apoyo social, que es una parte que nos interesó mucho y que esta sí se las voy a enseñar un poco, que es, también incluimos muchas preguntas que fueron recomendadas por el CIAM en cuanto al apoyo social, si ven a la familia, etc. Religiosidad, que tanto son religiosos, servicios de salud y uso del tiempo. Siguiente, no sé dónde está pasando. Allá, allá. Ah, que no sé a dónde ver. Ok, gracias. La siguiente, resultados. Entonces les voy a enseñar algunos resultados. Entonces, primero que nada, de las 295 personas, fueron 56.9% hombres y 43% mujeres. Aquí todavía en esta generación no hay cosas de discriminación de género ni nada de eso, entonces hombres y mujeres nada más que nosotros. La edad promedio fue de 72.7 años y en general no hubo grandes diferencias en la edad promedio de los hombres y las mujeres, entonces más o menos 72.7, la siguiente. El número de personas que viven en la casa, es decir, además de la persona, ¿cuántos más? Por decir, en este caso donde dice 0, es que solo vive la persona encuestada sola. 1 es la persona encuestada más otra persona, es decir, 2 en la casa y así. Entonces, como ven, la mayoría de la gente vive o sola o con una persona o con 2 más, ¿no? Que puede ser un cuidador o alguien. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les mostramos el porcentaje de personas por grupo de edad y por sexo. Estas siglas son las siglas de nuestra encuesta. Entonces aquí vemos, primero en esta gráfica de paz de arriba, más o menos la edad de las personas, aunque ya dijimos que el promedio era de 72 años, pero pues como ven ustedes, también hay una
una cantidad considerable, 9% de personas mayores de 85 años, y de los que estaban, de los más jóvenes de 60 a 64, pues como 16-17%, ¿no? Y estos son los datos con respecto al género, hombre o mujer, ¿no? No hubo tanta diferencia como vimos en la anterior, casi era mitad y mitad. La siguiente. Estado civil. Aquí es muy interesante, si se fijan ustedes, cuando hacemos la gráfica de PAI y vemos el estado civil de las personas, vemos que el 67% de los adultos mayores están casados, solamente el 20% viudos, 8% divorciados y después solteros, separados, etcétera, un porcentaje menor. Pero cuando los separamos por género, entonces lo que vemos nosotros es algo muy interesante. El 84% de los hombres están casados, mientras que solamente el 44% de las mujeres. El 3.6% de los hombres está viudo o el 8% divorciado, mientras las mujeres 43% está viuda, 9% divorciado y otros, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que cuando los hombres se quedan viudos o se divorcian, la mayoría se vuelve a casar, mientras que las mujeres cuando se quedan viudas o se divorcian no se vuelven a casar. Y bueno, de esto podríamos discutir bastante, pero no tenemos tiempo. Y nada más les quiero decir que esto no fue un dato nada más de la comunidad. Estos mismos resultados ya los presentamos también en el Instituto Nacional de Geriatría, de una manera un poco más técnica, pero también. Y esto es un dato que se refleja también a nivel nacional. Esto pasa a nivel nacional. La siguiente, por favor. Bueno, máximo número de estudios completados. Entonces, en este caso vemos igual, una gran cantidad de estudios, 8% han completado la primaria, secundaria 9.3%, pero es de sorprender que tantas personas, casi 35% hayan completado la licenciatura, puesto que tal vez las de 60, 65 sí, pero las personas de 80 años o 70, pues en esas épocas no se acostumbraba tanto a estudiar en general. Entonces es de sorprender que haya tanta gente que sí haya estudiado. Y ya cuando los separamos por sexo, pues ya vemos aquí sí más diferencias. Por ejemplo, aquí a nivel licenciatura, este 34%, pues sí, 43% son hombres y 25% mujeres, ¿no? Y lo mismo el posgrado. Sería muy interesante ver en el resultado de la encuesta de toda la comunidad, o ver en años posteriores cómo va a pasar, y pienso que esto va a cambiar drásticamente, ¿no? Muchas más personas, menos personas vamos a tener que solo estudian la primaria o secundaria, y hombres y mujeres posiblemente se vayan a nivelar. La siguiente. Bueno, estas son preguntas que tienen que ver con autorreporte de la situación financiera. Esto es, se les pregunta a ellos cómo se perciben, es decir, usted cómo percibe su situación financiera, y entonces les pueden decir buena, mala, regular, pero es como lo perciben ellos. No sabemos si es verdad o no, es como cada quien lo percibe, ¿no? Entonces pues puede ser una persona que tal vez tenga mucho dinero, pero perciba que no, o al revés. Entonces en este caso también sorprende de que 46.7% consideran que su situación es buena, 23% regular, incluso hay personas que la consideran muy buena o excelente. Esto es mucho más alto que el promedio nacional, donde el promedio nacional la mayoría de las personas de la tercera edad consideran que su situación es mala o muy mala. Sí, la mayoría de las personas. Por favor. La actividad principal de la persona encuestada. Bueno, la 57% todavía trabajan. Esto sigue siendo, hablando de una comunidad que está sana, saludable, y que personas, adultos mayores, siguen trabajando. Eso es muy bueno porque significa que han tenido un envejecimiento exitoso, que pueden seguir llevando a cabo su trabajo. Y inclusive, bueno, aquí nada más vemos que trabajan, hay jubilados, al hogar, no, ya no sirve. Al hogar más o menos 21%, si lo vamos aquí por... espérense, ¿puedo tomar esto? Sí, claro. Bueno, ya que traigo este plan B. Entonces, bueno, si se fijan aquí, también es muy interesante verlo por género. De las personas que trabajan, igualmente casi 72% son hombres, pues porque estamos hablando de una generación anterior donde todavía se seguían manejando los roles de género, y igual 21% jubilados, más hombres, porque pues si las mujeres no trabajaron, pues no se jubilaron, y 46% al hogar, ¿no? Entonces, bueno, no es de sorprender, este dato no es de sorprender, pero sí que haya 75% todavía trabajando. Siguiente.
Con respecto a las pensiones, esta fue una pregunta difícil porque algunas personas todavía no estaban jubiladas, entonces pues no han recibido pensión. Pero entonces se tomó si es que podrían reportar recibir una pensión. Entonces de las 295 personas, solo 161 reportaron recibir una pensión, que son el 54%. Y este 54% es el que se tomó para el 100% de acá, porque muchas de las personas todavía estaban trabajando, entonces pues no estaban pensionadas o jubiladas. Entonces, de estas 161, que sería el 100%, entonces 40, sí hay personas de la comunidad que tienen pensión en el IMSS y en el ISSSTE. Esto fue un dato también muy interesante porque no esperábamos, pero 43% de estos 161 tienen pensión del IMSS, del ISSSTE, del IMSS, 40% del ISSSTE, privadas algunos y algunas otras, ¿no? Afiliación aquí al CDI, la casa de todos, también fue sorprendente, pues más de la mitad, casi la mitad, no están afiliadas al CDI, entonces no vienen a Bellaja, ni a Punto Bellaja, ni a nada, y no hubo diferencias entre hombres y mujeres. Autorreporte del estado de salud. En este caso ya va siendo parte de la encuesta SF36, pero aquí nada más es un autorreporte, lo mismo que en el caso de la cuestión financiera, se les pregunta a ellos cómo se sienten, no sabemos si eso sea verdad, sino que lo que se quiere es qué es lo que sienten ellos. Entonces el autorreporte de salud en general, igual casi 50% dijeron que buena, 17% regular, muy buena 23%, incluso 9% dijo excelente, ¿no? Lo siguiente. Autorreporte de limitación. Esta es, les digo, de la encuesta del SF36 es la primera, es donde se les pregunta de su salud actual, es decir, si su salud actual les limita a hacer esfuerzos intensos, como correr, levantar objetos pesados, participar en deportes, etcétera, ¿no? Porque muchas veces cuando le preguntan cómo es su salud, dice, ah, no, buenísimo, excelente. Bueno, ¿le limita para hacer esto? Pues algunos dicen sí o no. Algunos dicen no, pero ya cuando uno le empieza a preguntar, bueno, ¿puedes subir un piso de escalera? Sí, bueno, 3 pisos, no, bueno, no. Entonces ya como que se empiezan a pensar y dicen, bueno, sí me limita en algunos casos. En esto nada más, solamente con esta pregunta como está, el 74% dijo que sí, sí les limita para hacer esfuerzos pesados. Entonces, de estas personas que contestaron que sí les limita, entonces, ¿quién les ayuda en esos esfuerzos? ¿No? Hubo algunas personas que incluso necesitan ayuda para vestirse, para cosas más como de la vida diaria, pero en general, si les limita la salud para hacer esfuerzos intensos, ¿quién le ayuda? Entonces, aquí vemos que en general el 37% les ayuda una persona pagada, que puede ser, pues no sé, una persona que trabaja en la casa, un enfermero, etc. 31% su esposo, su esposa, 20% los hijos y otros, ¿no? Y otra vez de manera interesante, ya cuando lo vemos aquí por género, vemos que a los hombres, pues a 42% de los hombres les ayuda su esposa, pero solo a 20% de las mujeres les ayuda el esposo. Los hijos ayudan más a los papás que a las mamás. Y a las mamás, entonces, ¿quién las ayuda? Pues las personas pagadas. O sea, las mujeres principalmente las ayudan personas pagadas, a los hombres principalmente la esposa o los hijos. Bueno, estas preguntas se refieren a el apoyo social. Entonces, esto se nos hizo muy importante porque esa es una característica muy particular de la comunidad, que hay un gran apoyo social, una red familiar de amigos, o Hilfsverein, o gente que va ayudando a las personas mayores. Y entonces preguntamos aquí, durante la última semana, ¿cuántas veces convivió con amigos o familiares? Si se fijan, muy pocas personas, solamente 4% dijeron que ninguna vez. La mayoría de las personas de 1 a 3, de 3 a 5, inclusive más de 5. Hay un gran apoyo social por parte de la comunidad a sus adultos mayores. Cuando necesita ir a algún lugar, ¿cómo se va? Pues 63% todavía van manejando. Y esto es lo que les digo, que habla de una salud y bienestar, aunque muchos pueden ser de 60, 64, pero como ya vimos, el promedio son 72 años. Entonces son personas de 70 años, 75 que siguen manejando y siguen yendo.
12% familiares, pocos transporte, taxi, etc. Esta pregunta se les decimos así: ¿considera que vive a gusto aquí? Aquí no especificamos si aquí en México, en la Ciudad de México, aquí en este planeta, simplemente si viven a gusto. 96% sí. Es decir, las personas sí están contentas, satisfechas. Si tuviera oportunidad, ¿le gustaría vivir en una residencia para adultos mayores? No. 80% dijeron que no. Les preguntamos por qué y hubo una larga lista. La mayoría de la gente dice que porque todavía se puede valer por sí mismo, porque le gusta estar con su familia. Muchos están casados, como vieron los hombres, etc. Entonces dijeron que no. Luego después anexamos una pregunta más, pero esta pregunta la hicimos ya cuando llevábamos más de la mitad de las encuestas. Entonces solamente se le preguntó a 104 personas, porque se nos ocurrió demasiado tarde, que era precisamente esto de Beití. Entonces dice, se les preguntó si hubiera una residencia para adultos mayores independientes dentro del CDI, ¿consideraría vivir ahí? Y ahí sí, de estos 104, pues 40 dijeron que no, 31 dijeron que sí, es decir, pues 30% ya dijeron que sí, si fuera aquí en el Deport. Algunos dijeron posiblemente. Entonces si contamos los que sí y los que posiblemente, pues ya vienen dando más o menos la mitad, ¿no? 50%, 5 no saben, ¿no? Entonces ahí sí ya cambió un poco la situación. Servicios de salud y otros programas. Les preguntamos, ¿usted tiene derecho a servicio médico en? Y les dimos estas opciones: Seguro Social, ISSSTE, que no es pensión, más bien es seguro médico, ¿no? La mayoría tienen seguro médico privado, pero sí dan un porcentaje representativo que tiene seguro en el IMSS. ¿Recibe algún apoyo del programa del gobierno como la pensión universal del DF? No. La mayoría de la gente no la recibe. No sabemos si porque tal vez no la necesita o porque no están enterados, pero no la reciben. O no sabemos. Sí, esta pregunta fue en qué tipo de hospitales atendió, pero ante una emergencia más grave, porque les preguntamos, por ejemplo, ante una cosa muy sencilla como un resfriado así. Entonces ahí hubo diferentes respuestas. Hay gente que se automedica o que va con quien se le ocurra, pero a una enfermedad ya grave, entonces el 81% van a clínica o hospital privado. Solamente, 19% otro, y muy poquitos, aunque tienen el servicio del IMSS, no lo usan el médico privado. Esta pregunta también es muy importante. ¿En el último año dejó de tomar alguna medicina por falta de recursos? No. Ya sea que tienen o no tienen, pero si se los consiguen, su familia, etc. Esta fase de las preguntas también fue muy interesante porque se relaciona mucho con la cohesión que hay en la comunidad y el apoyo en general. La gente, pues como vemos, muchos de ustedes son voluntarios en general, la gente de la comunidad se presta mucho a ser voluntario. Entonces aquí les preguntamos esto: ¿usted tiene alguna profesión, por ejemplo, abogado, arquitecto, contador o cualquier otra? 62% sí, 38% no. ¿Usted sabe hacer algún oficio como comerciante, vendedor, trabajo secretarial, carpintería, etcétera, preparar alimentos? 76% sí, 24% no. ¿Usted sabe hacer trabajos artesanales y manuales? 66% no, 34% sí. Y ahorita viene la otra parte que les digo. No, nada más es sí o no, sí o no. No, esto nada más es general. Hombres y mujeres juntos, sí, separados no. Sí. La siguiente, por favor. Entonces aquí es donde le digo que tiene que ver con la relación con la comunidad. Si tuviera oportunidad de aprender un oficio o recibir capacitación para realizar alguna actividad como las que le mencionamos, ¿le gustaría hacerlo? 56% no, 42% sí. Es decir, no tanto quieren aprender, pero si alguna organización de la comunidad le invitara a participar en actividades para compartir y enseñar estos conocimientos con jóvenes, ¿le gustaría? 50% dijo que sí. Por participar en un programa como este, ¿usted podría hacerlo con lo voluntario? 70% dijeron que sí. Es decir, las personas adultas mayores que tienen una profesión o que tienen un oficio o que saben carpintería, cocinar o lo que sea, están dispuestas a compartir sus conocimientos con los jóvenes y hacerlo de manera voluntaria. Creo que ahí también es una gran oportunidad que tenemos, ¿no? Como conclusiones, ¿okay?
es muy breve. La primera es la importancia en sí del estudio, que por primera vez tenemos datos duros de nuestra comunidad, que se obtuvieron de nuestra comunidad, y que con esos nos podemos trabajar mucho. El día que diseñemos un programa, sabemos si es para más hombres o más mujeres, para más gente con esta condición o en otra condición, con datos que son reales, ¿no? Entonces eso creo que en sí tiene un valor, ¿no? Después encontramos como fortalezas, estamos encontrando cosas muy interesantes. El 60% de la población de adultos mayores trabaja. El 55% tiene estudios profesionales. 80% vive a gusto en sus casas. Hay una importante red de apoyo familiar, social y comunitaria. Existe una gran disposición para aprender, enseñar, incluso para trabajar como voluntarios. Eso es de las cosas que nos encontramos como fortalezas. Ahora, las áreas de oportunidad, y es donde debemos de trabajar los que estamos en esto, es que el 34% reporta su situación económica entre regular y mala, aunque este dato es menor a lo que reporta la media nacional, el 78%. Hay una disparidad enorme, pero aún así, dentro de la comunidad es un 34% que no se le está haciendo fácil el tema económico. No hay una cultura de ahorro para el retiro, no existe, y eso es algo que tenemos que trabajar, es un área de oportunidad sin duda. Y no se hace uso de los servicios de salud pública, mayormente. Esa es otra área de oportunidad que tenemos que hacer, ¿no? Ahora viene Antes de eso puedo decir algo. Sí, Antes de los si quieres hablar. Gracias. Bueno, nada más, para redondear lo que dijo Freddy, en comparación con lo que se encuentra a nivel nacional, se encontraron precisamente estas cosas. Una cosa muy importante es que el promedio nacional de adultos mayores de escolaridad es de 6 años y el promedio de la comunidad es de 12 años, porque hicimos un promedio de licenciatura, primaria, todo, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante, que hay más educación. Entonces, ya se sabe que a más educación hay un mejor bienestar en el envejecimiento. La otra es el nivel socioeconómico, que definitivamente, por supuesto, que ayuda. Pero la tercera también es la importante red de apoyo social, ¿no? Entonces, ahora se puede ver como un ejemplo de cómo se puede envejecer de manera exitosa y saludable, ¿no? Esta comunidad puede ser un ejemplo para ello, aparte de las zonas de oportunidad que tú dijiste. Y algo se me ocurrió cuando ahorita estabas diciendo esto, pero... estudio, dinero... Sí. Una de las cosas que luego encontramos algo que es interesante, y aunque no es rigurosamente así científico, encontramos muchos datos de adultos mayores que se aplican para los países desarrollados, cantidad, mucho más que en los países no desarrollados. Haciendo una extrapolación no rigurosa, no científica al 100%, podemos decir que la comunidad judía se asemeja a las sociedades más avanzadas. O sea, si a mí me dicen que en Estados Unidos el promedio de edad está subiendo a suceder a esto o el otro, podemos, un poco aventuradamente, pero podemos extrapolarlo a la comunidad judía de México, lo cual también es muy valioso para trabajar. ¿Okay? Y bueno, y lo último, ahora Mina va a dar agradecimientos a todos los que trabajaron en este proyecto, pero antes de que ella la dé, perdón, hay preguntas, ¿sí? No, antes que eso. Bueno, si quieren la producción. Sí, tenemos unos minutos para preguntas, para ir ¿De una vez? Sí. Sí. Pero yo les quería preguntar que si en esta encuesta que hicieron, buenas tardes, perdón, yo quería hacer la pregunta de que si en esta encuesta que hicieron tomaron como referencia el resultado del Congreso de la vez pasada, del número 2. No, esto fue, pues, sí, fue una encuesta por sí misma. Porque en el otro Congreso salieron unas cifras que nadie daba crédito a lo que estaba viendo. No, estos son 300 entrevistas hechas aleatoriamente. Gracias. No. Por allá atrás. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Yo quería hacer una pregunta con respecto a... Buenas tardes, muy interesante, los felicito por la investigación, impresionante. Les quería preguntar si la diferencia de edades, cuando uno dice adultos mayores, por ejemplo, mayor de 60 años, tú le preguntas a una persona entre 65 años si les gustaría vivir en una residencia para adultos mayores, es obvio que la respuesta va a ser no. Pero cuando le preguntas a una persona entre 80 y 90 años, que depende mucho de otros para su calidad de vida, puede que conteste muy distinto. Entonces, yo quería preguntarle si para ustedes fue también notoria esa diferencia de respuesta. Bueno, todavía no lo hacemos, pero tenemos todos los datos y se pueden hacer todo tipo de cruces. Entonces, eso sería muy interesante porque efectivamente, o sea, lo que sí notamos es que había como una disparidad muy grande entre las personas de 60, 65 y los de 80, ¿no? Muy grande. Entonces, no lo presentamos, pero sí tenemos todas estas gráficas por grupo de edad, entre 60 a 65, 66 a 70, sí lo tenemos. Ya no dio tiempo de presentarlo aquí, pero sí, definitivamente sí se nota una diferencia muy grande. Sí, les quiero decir otra cosa, los datos están, y están para ustedes. O sea, esos cruces que sería infinito, ¿no? O sea, todas las cosas que se nos pueden ocurrir de cruzar un dato con otro, sería infinito, no se trata en una presentación como esta. Pero si alguien específicamente me dice, oye, dentro de tu estudio me puedes decir cuántos de los mayores de tal edad contestaron esto, sí se puede. Tenemos los datos. Y pídanlo. Para o sea, el estudio está hecho para que dé frutos, ¿no? Para que nos ayude, ¿no? Hubiera sido oración. Vamos a compartir con toda la gente que acude al Congreso, vamos a compartir una lista con mails de las personas, de los ponentes y links para que puedan acudir directamente a las presentaciones que les sean de su interés. Así que no se sientan angustiados porque a veces hay mucha información. ¿Jessy? Una pregunta, ahorita que dijiste los links y demás, ¿hay algún estudio que hayan hecho del interés por todo lo que son las computadoras, el teléfono, por toda la tecnología? ¿Hay alguno? Sí, una de las preguntas era, no era exacto de la tecnología, pero sí como que en qué dedican su tiempo, si en cosas así de computadora o de hablar por teléfono y eso, y sí algunos decían, pero como que pocos, pero así una como tal, no. Esa no, así, puntual no. Ok, nada más sería interesante de repente tener algo. No, pues es que fue una encuesta de 45. No se hizo la pregunta. O sea, eran 45 minutos de encuesta. Era una encuesta bien larga. Estaba trabajando. Gracias. En esta radiografía de los adultos mayores en la comunidad, ¿se refleja la satisfacción con su vida? Pues yo pienso que sí. Tenemos algunas preguntas como la de cómo es su autopercepción en cuestiones de salud financiera, ¿sí? Y la que tenemos más directa es si vive a gusto, y dijeron la mayoría que sí. O sea, una como satisfacción preguntarles, ¿usted está satisfecho? No, pero sí hay varias que dan ese tipo de indicadores. También tenemos otras que no trajimos, que son, por ejemplo, cómo se siente en cuanto a su familia, en cuanto a su pareja primero, en cuanto a sus hijos y en cuanto a las personas de trabajo. Si les tiene confianza, si puede apoyarse en ellos, etc. Y pues sí, la mayoría de la gente, o sea, no les puedo decir ahorita el porcentaje exacto, no me acuerdo, pero sí, como que sí se siente que sí están más satisfechos, aunque había gente que no, pero sí. ¿No pensaron en un momento dado si ya se puede dividir entre personas de la tercera edad y hacer cuarta edad? Porque ahorita tercera edad, de 60 a... Bueno, sí, hay mucha discusión en el campo de estudio de la geriatría, gerontología, etcétera. Hay mucha discusión al respecto, como lo que les decía, de que el 20 de noviembre ya no aceptan menores de 75 en geriatría porque no les dan a la base.
pero a nivel mundial se sigue considerando 60, 65, entonces por eso lo hicimos así. Todavía no hay un cambio, o sea, nosotros no podemos de pronto decir, nosotros cambiamos. Debe de haber como un consenso, y en este caso el Instituto Nacional de Geriatría, lástima que no vino Mariana, pero el Instituto Nacional de Geriatría está en red con varios institutos de salud y diferentes cosas, muchos de Chile, por cierto, y sí han habido encuentros y todo, pero pues todavía no se llega a un consenso, digamos. Pero sí está cambiando. 5 años, a mí si me mandas a un lugar así, yo no me voy. No, sí, bueno, ya, entonces, nada más quería agradecer, por supuesto, al Instituto Nacional de Geriatría y a la Universidad Autónoma Metropolitana, porque aunque este proyecto está avalado por todos los institutos, pues como que fuimos haciendo nuestros tiempos libres a costa de nuestro trabajo, digamos, ¿no? Por supuesto, al Comité Central de la Comunidad Judía de México, que nos apoyó, nos abrió las puertas para contactarnos con las comunidades y darnos las listas y los datos de las personas, en particular al señor Mauricio Lúbrica y a la señora Alicia Tawil, que es la secretaria del Comité Central y nos ayudó muchísimo, al Consejo Intercomunitario de Adultos Mayores CIAM, pero en especial a Freddy, que no nada más nos ayudó, nos patrocinó un montón de cosas, y bueno, si no, para por él no estaríamos acá, y a las encuestadoras, que pues muchas de ellas de manera voluntaria, algunas sí se les pagó al final, pero muy poquito, casi no, hicieron todo este trabajo de encuestar a todas las personas, tomarse el tiempo de hablarles por teléfono, hacer las citas, ir a sus casas, estar 45 minutos, 1 hora, tomar todo y darnos las encuestas. Entonces les quiero agradecer mucho. Está presente solamente, todas las invitamos, pero no sé, alguna de Elizabeth Ostrowski, que está aquí. Yo soy aquí Janet Cohen. Y Janet Cohen. Bueno, es que no había visto que hay más. Bueno, entonces, pues es que llegué muy rápido. Bueno, voy a decir todas. La gran Elizabeth Ostrowski, Janet Cohen, Karen Toporek, Mónica Novodelsky, Tere Romano, Ana Caballero, Seba Presburger, Jessica Levy, Malka Isbitsky, Nora Tawil, Victoria Yahab, Ariela Volkovich, Grace Beja, Jessica Opatowski, Billy Pascal y Raquel Charabat. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Por último, yo no quiero dejar de decir que el agradecimiento principal es para Nina, Mariana también. Quiero hacer una mención rapidísimo. Sí, Mariana también, pero la idea fue de ellas. Ellas la persiguieron, capacitaron, no una vez, 2 veces, no 3, las que fueron necesarias a nuevas entrevistadoras, estuvieron al pendiente de cuántas llevamos, se levantó los datos, etc. Es un trabajo largo que la hicieron los dos de manera voluntaria, con una pasión y con unas ganas increíbles, y que la verdad las palmas son para ellas. Como vieron, yo no me dedico a demografía, sino envejecimiento celular. Entonces, varias personas a nivel nacional, de la UNAM, de la UAM, de diferentes institutos de salud, escribimos un libro que intenta hacerle divulgación de por qué envejecemos, de las teorías científicas a nivel celular de por qué envejecemos. Si a alguien le interesa, allá afuera varios ejemplares gratis que se pueden llevar, nada más tienen que firmar de recibido y lo pueden recibir. Muchas gracias. Gracias, no se me van todavía, Nina, le voy a pedir a Sami Volkovich, que es miembro del PETIT, del Comité Ejecutivo del Centro Deportivo Israelita y esposo de Nina, que nos ayude a entregar unos reconocimientos, y también a Ishii Gitin, todavía abusando más de su nobleza, para que nos ayudes, Ishii, también a entregar un reconocimiento que en nombre de todas las personas que estamos aquí, les otorgamos a ustedes por su esfuerzo y por esta ponencia tan importante. Porque creo que, a pesar de que fue una entrevista que se hizo a la comunidad judía de México, se puede traspolar muchísimos de estos resultados a todas las comunidades judías de América Latina, y por supuesto con el asunto de México se vería un poco dispar también por el poder adquisitivo, una serie de cosas que son diferentes, pero la demografía va cambiando paralelamente. Entonces, bueno, pues adelante para la foto, por favor. Bueno, yo la verdad los quiero felicitar. La verdad que súper estudio. Recomiendo hacerlo llegar ya a las comunidades y a las instituciones, porque nos vamos a sorprender lo bien que estamos.
Yo la verdad estoy muy sorprendido de lo que son nuestros adultos mayores. Yo pensaba que estaban muchísimo más abandonados de lo que están. Los hijos los están cuidando bastante y la verdad que esto nos ilustra muchísimo dónde andamos. Nina, Freddy, felicidades. Gracias.